a través de las plataformas, su nombre sea la gloria, nuestros amados amigos pastores, aleluya. Vamos a buscar la palabra que se encuentra en el libro, a su nombre sea la gloria, santo eres Dios, aleluya. En Hechos 19. Cuando lo tengamos, se pueden de pie, por favor, en reverencia a la palabra de Dios. Aleluya. Hechos 19. A su nombre sea la gloria. Y en Hechos 19 vamos a leer el versículo 15. Y leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en la iglesia para el cielo. Dice, amén. Amén. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios, mi alma te glorifica. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Como dice el pastor, repeat, listen to me. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Señor, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por esta poderosa palabra que ha sido ungida por ti, Señor, desde el comienzo. Yo te pido que tú ministres una vez más a nuestra vida, a nuestros corazones, a nuestro alma, a nuestro ser, Padre, a nuestro espíritu, y que entendamos, Señor, el tiempo peligroso que estamos viviendo sobre la faz de la tierra, pero también un tiempo de bendición por cuanto estamos depositados en tus manos, Dios. Ayúdanos, Señor, a perseverar en ella, en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. A su nombre sea la gloria. Pero respondiendo el espíritu malo dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quién sois? Bajo el tema, vosotros, ¿de quién sois? Y yo creo que hemos predicado de este tema anteriormente, ¿verdad? Ya hace unas semanas atrás, el Señor me inquietó, el Espíritu, ¿verdad? A que así, ¿verdad? Lo trajera de nuevo. A su nombre sea la gloria. Por lo que traje en ese primer prólogo, ¿verdad? Aleluya, a su nombre gloria. Porque tenemos que entender, aleluya, que tenemos que ir a la palabra y medirnos a través de ella. Y como hemos hablado antes, usted conoce, la palabra es nuestro GPS, es nuestro guía, ¿verdad? Y Jesús es nuestro capitán. Amén. Y hoy en día vemos, aleluya, un mover de Dios, quizá diferente, un mover de Dios que se parece, un mover de Dios que imita al verdadero, ¿verdad? Amor, presencia o mover de Dios. Pero cuando nosotros vamos a la palabra, encontramos que hay algo que no está bien. Amén. Y yo quisiera hablar algo, ¿verdad? En esta pequeña introducción, en este comienzo de este nuevo año, yo les decía, tengo que aprender al enemigo de las almas, que el enemigo ha empezado con una estrategia de distracción. Si hay algo que nosotros tenemos que tener cuidado, ¿verdad? Es la distracción. Por eso yo decía a la iglesia, cuando terminamos de orar en esa cadena, ¿verdad? Que hiciera lo que entendemos que tenemos que hacer, para que así cuando empiece el mensaje podamos prestar atención a lo que Dios quiere hablarnos. Porque el problema grande en nosotros, humanamente hablando, es que muchas cosas nos distraen. Y si nosotros estamos escuchando quizá una canción, o como dice mi amada esposa, que le envía saludos a la iglesia, a su nombre gloria, como dice mi amada esposa, a su nombre gloria, ella muchas veces no le gusta ver una película porque no puede estar quieta viendo esa película, porque es una mujer, ¿verdad?, que está siempre activa, y mientras quizá está viendo la película, está haciendo otras cosas más. A su nombre sea la gloria. Entonces no se la puede disfrutar, no la puede entender. A su nombre sea la gloria. Y en nosotros, cuando se nos está presentando especialmente el mensaje, tenemos que entender más en este tiempo
que no podemos permitir que nada ni nadie nos distraiga. Su nombre sea la gloria. Amén. Y cuando meditaba respecto a esta palabra, este mensaje, vino a mi corazón Juan 18:36, que nos habla sobre el acontecimiento cuando Jesús vino al mundo. A su nombre sea la gloria. Dice la palabra en Juan 18:36, respondiendo Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. A su nombre sea la gloria. Ahí nos está hablando en ese libro de Juan algo poderoso, porque está hablando cuando Jesús fue llevado ante Pilato. Si hay algo que Dios nos enseña a través de su ministerio y sobre todo en el presente a través de su palabra a nosotros, es que Jesús hizo las cosas conforme a lo que él sabía que el Padre había determinado. Por eso él siempre estaba hablando del Padre, que de él y el Padre eran solo uno. ¿Por qué? Porque él siempre vivía en ¿qué? En esa comunión. Porque el Padre es en él, porque él es en el Padre, porque él es Dios. Amén. Pero sabiendo todo eso, cuando él vino en la naturaleza humana, en carne, que se reveló al hombre, en ese poderoso ministerio, él vivía en una comunión. O sea que algo particular de Jesús era que Jesús constantemente oraba, hablaba con Dios. Porque orar es hablar con Dios. A su nombre sea la gloria. Y él sabía lo que el Padre había determinado para con él. Amén. Él sabía por lo cual él vino a la tierra. Él sabía lo que él estaba haciendo. Él sabía lo que él tenía que hacer. Por eso cuando él fue, ¿verdad?, llevado ante Pilato, él expone esa palabra. Amén. Y nos dice claramente, hablándole a Pilato y aún a nosotros en este presente, que tenemos que entender que el reino de Dios no es terrenal. O sea que nosotros no podemos ser terrenales. Amén. Que el reino de Dios es espiritual. O sea que nosotros tenemos que ser espirituales. La única forma que nosotros podemos entender a Jesús y entender las Escrituras es en el aspecto espiritual. Por eso la palabra nos enseña que los de la carne no pueden discernir las cosas espirituales. En la carne es imposible que alguien te enseñe lo que es la palabra de Dios. Porque puede tener conocimiento de ella, puede tener teología, puede tener tantas cosas, estudios, amén. Pero eso no significa que se presenta a Dios. A su nombre sea la gloria. Punto número 1, yo creo y entiendo y no creo equivocarme en esto, que hay un gran remanente que está peleando de una manera poderosa. Hay un remanente como nosotros que estamos peleando esta batalla, que aún en cada circunstancia no nos rendimos, que quizás no sean como otras de otros, como hablamos anteriormente, ¿verdad?, en otros mensajes anteriores, que están pasando por vicisitudes terribles. Pero ¿sabe qué? Dios no nos va a permitir algo que tú y yo no podamos soportar. Eso lo enseña la Biblia. Pero va a llegar un momento donde quizá alguno de nosotros nos pase lo que le pasó a Jesús. O lo que pasó a Jesús, perdón. Que él tuvo que hacer algo fuerte, algo terrible. Porque muchas veces nosotros meditamos, no sé si a usted le pasa, pero a mí me ha pasado, me he puesto a meditar respecto a la cruz, y sabemos, y vemos la historia, que cuando el tiempo de Jesús, sobre 3,000 personas fueron crucificadas. Y yo que entendí en ese entonces, cuando meditaba años atrás, fue algo simple para Jesús. No, hermano, no fue simple. Porque Jesús no fue simplemente o solamente un hombre que fue crucificado, o alguien más. Porque la palabra nos enseña que cuando Jesús fue a esa cruz, aleluya, los principales y los potestades estaban allí, en ese lugar, hermano. El mundo espiritual estaba consciente de lo que estaba pasando allí, en cierta manera. En cierta manera, ¿por qué? Porque si ellos supieran, ay santo, mi alma te alaba a Dios, si ellos hubiesen sabido
que la muerte de Jesús iba a provocar vida en nosotros, ay santo, mi alma te alaba, Dios, las cosas fueran diferentes. Por eso mi alma te alaba, Dios, por eso Satanás, se lo que aprenda, por eso Satanás tentó a Jesús, para que él hiciera las cosas diferentes. ¿No ves? Para que él no hiciera la voluntad del Padre. Satanás hizo eso con Jesús. Eso se conoce como tentar a Jesús. Y dice la palabra que fue tentado en todo. Si tú piensas que tú fuiste tentado en todo, nos equivocamos. No, nosotros somos tentados conforme a nuestra propia concupiscencia. Pero Jesús, que era Dios, fue tentado en todo. Por eso que cuando tú y yo tenemos circunstancias, donde tenemos que ir es donde el Padre. Sí, Señor. Donde el Señor, para que nos enseñe, para que nos revele, para que nos fortalezca. Porque Él fue tentado en todo. Y Él conoce que esa tentación que viene a tu vida no viene de parte de Dios, pero tampoco es para muerte. A su nombre sea la gloria. Amén. Mi alma te alaba a Dios. Pero también hay un grupo que está peleando de manera equivocada esta poderosa batalla espiritual. Porque muchos piensan que se trata de capote y pintura. Ay, santo. Sí, muchos piensan que se trata de nuestro exterior. No, nuestro exterior habla de los frutos. No estamos hablando que estamos bien vestidos porque estamos dando frutos. No, no estamos hablando de eso. Porque aún nuestro exterior no habla de nuestra santidad. Un hombre se puede ver en su exterior, o una mujer, hablando en plural, ¿verdad? De una forma, perdón, decorosa. No simplemente eso, sino que es decoroso. Tenemos que tener una representación. Mientras me estaba ahí en esa silla ahorita y oraba, a su nombre sea la gloria, venía a mi mente, aleluya, que nosotros estamos aquí ante el tribunal de Dios. No estamos ante un juicio, pero estamos como si estuviéramos ante una corte. Por eso cuando nosotros entramos por esa puerta, tenemos que entender dónde estamos nosotros, en qué lugar hemos llegado nosotros, aleluya. Y aunque yo nunca he ido preso, pero yo sí he estado en cortes, aleluya, su nombre sea la gloria, quizás una o dos veces, no me acuerdo, he ido a la corte. La última vez sí tuve que ir a pagar un ticket que me dieron, a su nombre sea la gloria. Sí, porque nosotros no tenemos que estar peleando, nos dieron un ticket, pues tenemos que pelear. Y me hicieron ir a la corte, yo fui a la corte. Y había no sé cuántos casos, pero había más de 20 casos allí. Y mira el próximo, como dicen por ahí. Pero ¿sabe qué? Estamos en una corte. Y antes de usted entrar a esa corte, allí hay unas reglas. Y aunque hay reglas que no están escritas, están establecidas. Y el juez está al frente. Y si alguien rompe las reglas, que él sabe que está establecida, ya usted sabe lo que va a pasar en ese momento. Van a haber problemas. Y mientras yo meditaba ahorita, estaba orando, venía eso a mi corazón. Que tenemos que estar como si estuviera en una corte nosotros, prestando atención a lo que el juez está hablando. Que no es el hombre que está hablando, ¿no? El hombre es el representante, es el vaso. Como hablábamos en el mensaje del viernes, que somos vasijas de ¿qué? Frágiles, vasijas de barro. Pero somos vasijas de su excelencia porque a Dios le pareció usarnos para su gloria y para su honra. Por eso usted, aunque no esté acá al frente, usted tiene que dar una representación digna delante de Dios. Porque dice la palabra que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. Que aunque el pastor no te ve, aunque nadie te ve, Dios te está viendo. Y ese es un problema grande hoy en día de un grupo que piensan y no meditan ni en eso, ¿no? Porque meditan en su humanidad, en su carnalidad, su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Mi alma te glorifica. Santo de Dios. Porque hay un problema, que vivimos una vida enfocada no en Dios. Hablamos hablando que hay un remanente que vive conforme a la palabra, pero hay otro remanente que no vive conforme a la palabra. Amén. Pero también hay un grupo que está desenfocado, que no está caminando hacia el norte, no está caminando hacia Jesús, a su nombre sea la gloria. Entonces, va a llegar el momento que se van a extraviar como un tren, que se sale de las vías y su destino es terrible.
Y eso pasa. Porque si hay algo que yo he aprendido, iglesia, que cuando nosotros persistimos en no hacer la voluntad de Dios, Dios nos deja. Porque esto es algo voluntario. Esto es algo voluntario. Aquí nadie está porque el pastor le dice que tiene que estar. Que hay un orden, sí hay un orden. Amén. Por eso dice la palabra claramente, simplemente no dejar de congregar como muchos tienen por costumbre. Y hay unas reglas, unos estatutos que tenemos que seguir. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Amén. Santo es el Dios. Pero aquí nosotros estamos voluntarios y libremente. El que quiere ir para el cielo, ¿qué hace? La voluntad de Dios. Vive conforme a la palabra. O sea, no tiene esta palabra en poco. Porque no podemos pensar como muchos que están desenfocados. Porque Dios conoce mi naturaleza, porque Dios sabe que yo soy polvo. Y en esa línea se dejó llevar mucha iglesia y ha caído en ¿dónde? En el desliz. A su nombre sea la gloria. Por eso vamos al tema de quién sois. Porque si nosotros estamos representando a Dios, a su nombre sea la gloria, eso significa, aleluya, que tenemos que hacer una representación digna delante de Dios. A su nombre sea la gloria. Tenemos que ser transparentes. El pueblo de Dios es un pueblo transparente, claro. Que no importando lo que el hombre te juzgue, te señale, sí nos sentimos mal cuando nos hablan mal de nosotros. Pero la palabra nos enseña qué maravilloso es cuando hablan mal de nosotros y no es así. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que estamos haciendo las cosas correctas. Pero hay una iglesia que hay santos. Hay un grupo que no está en ese orden y piensa que está haciendo las cosas correctas porque nos dejamos llevar de nuestro exterior, de lo que hacemos. Como decía mi abuelo, hay santo de parte madre. Mi abuelo decía, yo nunca he fumado, yo nunca he bebido. Y él tuvo unos buenos principios. No sé si murió con esos principios, pero él tuvo unos buenos principios de la iglesia pentecostal. Porque esto no se trata de nuestro comienzo o de nuestro principio. Ya eso Dios nos lo ha traído antes a nosotros. Esto no se trata de nuestro principio. Esto se trata del final. Por eso es que la palabra dice claramente, el que persevere hasta el fin. Entonces a veces pensamos que eso no nos va a acontecer a nosotros. Por eso es que Dios nos trae esta palabra. Para que no nos acontezca. Para que no nos pase lo que le pasó a muchos. Que se confiaron en su propia prudencia. Que dijeron que estaban firmes. Por dice la palabra, ver que esté firme, que no caiga. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Entonces Jesús nos ofrece un resumen de su naturaleza y de la constitución de su reino. Y le enseñó a Pilato claramente en esas pocas palabras, allá en Juan 36, que le dijo claramente, respondiendo Jesús, no, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Imagínense si Jesús hubiese hecho algo diferente. Pero si hay algo que Jesús nos enseña en su palabra, que nosotros tenemos que ser conforme a lo que Él fue, semejante a Él. Por eso Pablo decía, ser imitadores de mí como yo de Cristo. Pablo decía eso. Porque cuando nosotros somos conformes a lo que Dios establece, vamos a poder entender y ver las cosas claras. Y vamos a entender que este tiempo es un tiempo donde tenemos que quedarnos quietos en Dios. Que todo paso que nosotros demos tenemos que darlo en el Espíritu. Tenemos que orarle a Dios, a ver si es de parte de Dios. Ay, santo, mi alma te alaba a Dios. Porque Dios no tiene dos bocas. Porque Dios no te dijo algo ayer y hoy te dice otra cosa. Cuando vamos a la palabra encontramos con un hombre llamado Balaam. Y Dios no habla bueno de él. Sí, Dios no habla bueno de él. ¿Por qué? Porque fue un hombre que desobedeció. Y aunque Dios le dio una palabra y le dijo que no hiciera, él fue
Porque el hombre a veces piensa que puede cambiar a Dios. A veces nos pasa como Jeremías, que Jeremías hizo eso. Como Habacuc, como Job, que fue delante de Dios a exigirle a Dios. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios las cosas que Dios hace? ¿Acaso nosotros podemos cambiar los tiempos? No, hermano. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Cuando nosotros hablamos de Jesús, tenemos que entender que Jesús está orientado a una sola cosa, hacia nosotros. Escuche bien. El objetivo de Jesús era orientar y gobernar la conciencia y el corazón de los hombres. Repito, el objetivo de Jesús era orientar, gobernar la conciencia y el corazón de los hombres. O sea que no nosotros mismos podemos que dirigirnos. Nosotros tenemos que dirigirnos por Dios. El problema es que más nos dirigimos nosotros por nuestros propios pensamientos y no por lo que Dios determina. Y vuelvo y repito lo que hablamos anteriormente. Nosotros vivimos una vida libre y voluntariamente hacia Dios. Pero desde el momento que tú y yo nos convertimos y aceptamos a Cristo como nuestro único y exclusivo Salvador, nosotros venimos a ser propiedad de Él. Y si nosotros somos propiedad de algo o alguien, eso significa que tenemos que hacer las cosas conforme a eso. Entonces, por eso fue que cuando ese principio, hablándonos Jesús de su reino, Él estaba enfocado solamente en una cosa: enseñarnos, repito, enseñarnos a nosotros, a su nombre sea la gloria, que tenemos que orientarnos hacia Él, que tenemos que dejar que Él nos gobierne, que nuestra conciencia y nuestro corazón viva en esa línea. La palabra nos enseña en un versículo que si nosotros hacemos estas cosas, vamos a entrar, escuche bien, de una manera cómoda al cielo. Bajo un tema que yo humildemente Dios me dio hace un tiempo atrás, años atrás, lo predicamos aquí, que traía como tema VIP. O sea, que hay gente que entra VIP al cielo. Hay santos. Hay gente que entran cómodos. Muchos le piden, Señor, que aunque yo entre apretado, no, usted tiene que entrar, buscar la forma de entrar cómodo. Entonces, imagínense que todos quieren entrar por esa pequeña puerta a la misma vez. No, dice la palabra que tenemos que entrar cómodo. Y hay gente que van, la palabra enseña que van a entrar cómodamente al cielo. Y esos que entren cómodamente al cielo van a recibir quizás algo mejor. Hay santos. A su nombre sea la gloria. Den un aplauso al Señor. A su nombre sea la gloria. O sea, que eso es algo importante que ustedes, si se olvida el mensaje, que no se lo olvide. Que el objetivo es orientar, gobernar la conciencia y el corazón de nosotros. El reino de Dios no se trata de placeres mundanos. Y cuando hablamos de placeres mundanos, hablamos de lo terrenal. Por eso es que Dios nos dice en esta hermosa palabra, en este hermoso mensaje, esta hermosa tarde, de quién soy. Porque hay gente que vive una vida conforme al mundo natural. Quizá no está haciendo lo que hacía antes. No está bebiendo, no está fumando, no está adulterando, no está mintiendo, no está fornicando, no está haciendo lo que la palabra habla que es pecado, entre comillas, porque la palabra nos dice claramente, pecado es aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tomado como pecado. Imagínense, a su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. En Lucas 4, 6 al 9 nos dice, y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien la quiero la doy. O sea, lo que el enemigo nos ofrece hoy en día al mundo, aún a la iglesia, se lo ofreció a Jesús. Porque como hablamos anteriormente, ¿verdad? Quizás yo haciendo conjeturas acá, pero entiendo en cierta manera que es así. El enemigo tenía una idea
Él tenía una idea, si no reprenda, porque Jesús vino al mundo. Porque él conocía y los demonios sabían quién era Jesús. Porque cuando Jesús bajó de aquella barca y fue allá, a aquella isla, aquel demonio conoció quién era Jesús y le dijo claramente, ¿por qué has venido antes de tiempo a atormentarnos? O sea, no solamente sabía quién era Jesús, sino sabía que hay un tiempo, aleluya, donde va a haber un juicio. Y eso a nosotros se nos olvida como iglesia. Hay un tiempo que las cosas van a ser juzgadas conforme a la palabra. Dios no lo juzga. Dios no nos condena. Somos nosotros, lamentablemente, por no caminar la vida conforme a ese orden. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. A su nombre gloria. Y le decía claramente, Satanás no lo reprende allá en Lucas capítulo 4, 7. Si tú postrado me adorares. Qué charlatán. Si lo hizo con Jesús, ¿cuánto más con nosotros? Lo que pasa es que él es sutil. Él no va a venir así. A ver, por eso nosotros tenemos que no dejar nuestro lugar, nuestra postura. Por hoy en día no es fácil muchas veces dejar nuestra postura. No, es que ellos tienen trabajo y aquí reglas, aquí leyes. ¿Qué me importa a mí las reglas o leyes de mi trabajo? Yo no violo las reglas ni las leyes de mi trabajo, pero yo no permito mi trabajo y a nadie que me dirija a mí. Yo tengo una palabra que a mí me dirige. Y si hay un pueblo, hay santos, lo voy a mencionar porque estamos grabando, porque el propósito no es juzgar ni condenar. Pero si hay un pueblo que yo sé que no tiene la verdad, y el pueblo o la humanidad lo respeta, ¿cuánto más a nosotros que tenemos la verdad? Les guste o no les guste, nos tienen que respetar, que nosotros somos pueblo de Dios. Si no lo hacen, yo no tengo problema, ya ellos. Amén. Pero yo no voy a dejar mi lugar por nada ni por nadie. Y ese es el problema, que hemos dejado nuestro lugar muchas veces, nuestra posición. Es que yo soy cristiano, es que yo soy cristiano. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque no dan testimonio, ni aún en sus empleos. Es una vergüenza. Por eso es el tema de quién sois. Hay gente que son una vergüenza. Y dice la palabra que por causa de ellos el evangelio es vituperado. A su nombre sea la gloria. Si tú por lo adorares, todo será tuyo. ¿Y qué dijo Jesús? Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque Cristo está. Al Señor tu Dios adorará y a Él solo servirá. El problema es que no llamamos las cosas por su nombre. Por eso es importante conocer la palabra, como decía Jesús. Es importante tú y yo conocer esta palabra, aleluya, para llamar las cosas como son. Para que no nos pase lo que está pasando a mucho pueblo de Dios. Que aunque todos estamos buscando vivir para Dios, hay unos que van para un lado y hay otros que van para otro. A su nombre sea la gloria. Entonces a veces pensamos, porque el enemigo puede un sentir en nosotros, y a veces pensamos que esto se pelea de una forma quizá con poderes militares, con fuerzas humanas. O quizá a través del sistema político. Muchos piensan, no, esto se arregla. Si yo fuera alcalde, si yo trabajara en el Senado, si yo fuera esto, si yo fuera aquello, las cosas fueran diferentes. Mentira. 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 ¿Saben cuántos pueblos de Dios hay trabajando en los gobiernos? Lo único que pueden hacer ellos allí es dar testimonio. Indiscutiblemente enseñar que hay una manera, hay una forma que no puede cambiar, aunque el hombre cambie las leyes. Porque estamos viviendo el tiempo que se está cumpliendo la palabra, donde lo malo se lo ha dicho bueno y lo bueno se lo ha dicho malo. Y por eso hemos visto las leyes que se han formado y las que se faltan por formar. Pero tú y yo no vamos a cambiar nuestra posición. A su nombre sea la gloria. Por eso en Zacarías 4:6 dice, entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Eso es lo que tú y yo tenemos que entendernos, que nosotros peleamos esta batalla espiritualmente. Aleluya. Jesús dio testimonio, aleluya. Y por eso fue que él dijo claramente, si yo ahora mismo le hablo a mi Padre, él envía ¿qué? Un ejército de ángeles. ¿Y sabe qué? Como escuché en estos días atrás, porque usted vea que Dios confirma su palabra, ni en 5 minutos
ni en 5 minutos hubiese durado el ejército de Roma en aquel entonces. Porque de ese ejército de Jehová que enviaría, si él lo dijera hablando de Jesús, ¿sabe qué? Destruiría ni en 5 minutos el ejército romano, que era un ejército poderoso en ese entonces. Eso es para que usted entienda, aleluya. Dice la palabra, nos enseña la palabra, su nombre sea la gloria, que un rey, aleluya, estaba reinando un hombre de Dios acá. ¿Y sabe qué? 32 reyes se levantaron en contra de ese rey. ¿Tú sabes lo que es eso? 32 reinados. No estamos hablando de 32 personas. 32 reyes se levantaron en contra de aquel hombre. ¿Y quién venció? ¿Quién usted cree que venció? Nosotros vamos a vencer cuando estamos en Dios. Por eso tenemos que estar en Él. Por eso no podemos movernos de Dios. Aunque nos digan lo que nos digan. Porque ahora servirle a Dios conforme a lo que tú y yo le servimos, conforme a la palabra, es ser tonto. Esa es la expresión que quiero usar para que vea. Usted me entiende. Ahora nosotros somos tontos. A su nombre sea la gloria. Efesios 6:12 nos dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Yo siempre digo, aleluya, yo estoy usando el yo de mí, yo estoy usando el yo, aleluya, espiritualmente hablando, aleluya. Yo siempre he dicho, a su nombre sea la gloria, el problema grande del pueblo de Dios es que no está consciente con quién está peleando. Que nuestra batalla es espiritual. No, se pasan peleando los hermanos con los hermanos. Ay, santo, se dañó el mensaje. Se pasan murmurando. Ay, santo, aleluya. No, tu lucha y mi lucha, nuestra lucha es contra el principado, con huestes de las tinieblas. Aleluya, las regiones celestes, aleluya. Hay una batalla espiritual. Por eso Jesús, aleluya, nos enseñó claramente, aleluya, que había que vivir de rodillas. Que Él, siendo Dios, nos dio ese gran ejemplo como hombre natural, humano. Vivía de rodillas. O sea, vivía en comunión todo el tiempo. A su nombre sea la gloria. Ay, santo, pastor, tranquilo, pastor, tranquilo. Ni una hora puedo orar ya a la iglesia en este tiempo. Ni una hora puedo orar a la iglesia en este tiempo. ¿Qué no le duele? Ay, santo. ¿Qué pensamientos no vienen? Así es el tiempo que estamos viviendo. Así es el tiempo que estamos viviendo. Porque esto es una plaga, hermano, que se ha metido ahí, que contaminó. Eso es como usted coge una Handy White, gracias por la auspicio. Usted coge una Handy White, ¿sabe qué? Y le echa agua un poquito, ¿y sabe lo que va a pasar? Usted ve como que se coge, ¿verdad que sí? Así mismo es el pecado. Así mismo es la maldad. Así mismo es el mundo espiritual, que se levanta en contra tuya y mía. Pero tú y yo decimos, no, de aquí tú no me pasas. De aquí tú no me pasas. De esa puerta tú no me entras. O sea que la iglesia cambió sus principios. No oran ya por los hogares. Ni ellos mismos oran, imagínense. Ya no necesitan ya culto en los hogares. ¿Usted cree que yo estoy durmiendo? Yo no estoy durmiendo. Yo sé dónde yo estoy parado. Ya a la iglesia no le importan los cultos en los hogares. Ay, santo. Prefieren tener la casa llena de demonios. Así te lo digo. Ay, santo. Mi alma te alaba. Pastor, con lo suave que estamos acabando. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. El Señor Jesús fue claro y directo. En Juan 18, 37 y 28 dijo, le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tu rey? Respondiendo Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. ¿Para qué había nacido Jesús? ¿Para qué? Él sabía que había nacido para qué. Para ser llevado a la cruz, para ser crucificado, para morir. Ay, santo. Pero nos hablan a nosotros de la muerte, a nosotros. Muchachos. Buscamos donde está la primera puerta y más ancha para salir por ella. Ya los cristianos no se quieren morir. Ay, santo. No se quieren morir. Ya no anhelan el cielo. O sea, nos vamos con Él. Mejor hacen así.
Y no dicen la expresión. Sí. No se atreven a decir la expresión porque, Señor, déjame aquí disfrutando la vida, disfrutándome los nietos. Ay, la compra, que dice la compra, Señor, todavía no he comido. Ay, santo. Ay, papá. Ay, santo, Dios tenga misericordia de nosotros, iglesia. ¿De quién sois? A su nombre sea la gloria. Santo eres Dios. Yo para esto he nacido, dijo el Señor. Y para esto he venido, ¿a dónde? Al mundo. ¿Para dar qué? Testimonio a la verdad. No de la verdad, a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Y le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Santo eres Dios. ¿Qué es la verdad? Sabiendo, mire hermano, mire qué oportunidad tuvo ese hombre. Miren qué oportunidad tuvo ese hombre, hablando de Pilato. Y a mí lo que me llama la atención, porque la palabra nos dice, no nos enseña, que su esposa, noches anteriores, había tenido unos sueños. No un sueño, unos sueños. Y había soñado que le iban a llevar a este hombre una persona para que lo condenara. Y como él escuchaba a su señora, pues su señora le dijo y le rogó, no haga conforme a lo que el hombre quiere. No lo haga. No lo haga. Pero no creyó. Aún nosotros escuchando esta palabra con anterioridad, no creemos. Aún Dios hablándole con anterioridad, no creemos. Aún Dios usando, aleluya, hasta muchas veces vasos, pero muchas veces... Sí, porque Dios llega a ese momento, ¿verdad? A veces ya Dios ya no usa vasos. Ahora Dios usa piedra. Porque no quieren escuchar los vasos. A su nombre y gloria. ¿Y sabe lo que hizo él? Él se lavó las manos. O sea, a veces hay santos, hay cristianos que se lavan las manos. No meten en eso. No, de ese tema aquí no se toca. Pero no, aquí se toca toda la palabra. Aquí se toca toda la palabra. Por eso yo tengo que estar claro. Por eso yo tengo que estar libre como hombre de Dios. Porque esta palabra, quien primero va a ministrar va a ser a mí. A quien primero, si condena, a quien primero va a condenar va a ser a mí. Pero hay lugares donde hay temas que no se pueden tocar. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Y no estamos hablando de la casa de lujo, ¿sabes? Estamos hablando en el templo. Hay temas que no se pueden tocar porque no se dominan. Ay, santo, mi alma te alaba, Dios. Santo, mi alma te glorifica. Por eso vimos a un hombre llamado, ¿verdad? Pedro, que ni a Jesús, se encuentra en Juan 18, 25 al 27. Y estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Negó Pedro otra vez. Y enseguida cantó el gallo. Bajo el tema de quién soy, tenemos que mirarnos en el espejo de la palabra. Si verdaderamente estamos en ese orden que Dios establece. Porque muchas veces hemos negado a Dios. Muchas veces hemos negado al Señor con nuestras acciones. Pero tal vez nos pasó como Pedro, que se llenó de su presencia, ¿de quién? De la presencia de Dios, de su Espíritu Santo. ¿Y sabe qué? Su vida no fue igual. Su vida ya no fue igual. Ya no era el viejo Pedro. Ya no éramos nosotros. Ya no somos nosotros. Ahora nosotros somos una criatura en Cristo Jesús. A su nombre sea la gloria. Mi alma te alaba a Dios. Santo. Y termino con esto. Porque el Señor nos da la clave. La clave tú y yo la conocemos. Que nos dice en 1 de Juan 5. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor de Dios, que guardemos que su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se da cuenta que se puede? Podemos vencer, podemos pelear, podemos hacer.
Dios no nos va a exigir algo que tú y yo no podamos hacer, porque ya Él abrió el camino, a su nombre sea la gloria. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Simplemente eso, creer. Bueno, yo antes hacía esto porque yo creo que se puede. Yo creo que yo puedo, porque si Dios lo dice, yo puedo. ¿Que somos débiles? Sí. O sea, como dicen por ahí, ¿somos flojos? Sí. Pero diga el débil, fuerte soy. A su nombre sea la gloria. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. A su nombre sea la gloria. Amén. Bien, hermano, ¿de quién sois? Lamentablemente hay un grupo que se ha desviado, hay un grupo que está perdido. Aleluya. Y quizás no tenga ni esperanza para salvación. Porque llegamos a un grado, hermano. Y yo puedo hablar de eso, ¿sabe? Santo, mi alma te alaba. Yo puedo hablar de eso, ¿sabe por qué? Porque en mi caminar, en mi juventud, yo me caí de la gracia de Dios. Un segundito, hermano. Y fui avisado. Porque Dios nos avisa. Yo fui avisado por Dios. Yo fui avisado por Dios. Dios me ministró a mí mismo. Eso es como una malanga, ¿sabía eso? No uso a nadie. Dios me ministró a mí mismo y me habló. Y me dijo. Y yo dije, no, eso no va a ser yo. No pasaron 3 meses. Yo estaba con una copa, o con un vaso, debo decir, de cristal, con hielo, y viniendo el whisky. Sirviéndole a Dios con todo el corazón. Amando a Dios. Por eso tenemos que cuidar esta salvación con temor y temor. Tenemos que orar los unos por los otros. Porque tenemos una guerra espiritual. Sí, Padre, aleluya. Tenemos que amar a nuestros hermanos. Y nos dice la palabra que tenemos que amar a nuestros enemigos. Sí, Señor. Y yo sé de lo que estamos hablando porque yo tengo enemigos, que se han hecho mis enemigos. Y me cuesta. Pero me elijo por Dios o por mí. Pero no porque yo los ame significa que me voy a acostar con ellos. Pero no que amarme y orar por ellos, para que Dios tenga misericordia. Aleluya. Su nombre sea la gloria. Yo bendiga a los hermanos amigos que se conectan a través de esta plataforma. Su nombre es